Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal Padre Toro Enseña. Y vamos a compartir con todos ustedes en este día la importancia de estar en la iglesia que Cristo fundó. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo fundó su iglesia. Y no solamente eso, sino que nadie la puede vencer. Nunca la aborrece, como dicen los hermanos separados, que Cristo odia y aborrece la iglesia, sino que al contrario, la cuida. ¿Saben ustedes que Cristo es la cabeza de esa iglesia que Él mismo fundó? Por eso no podemos estar en otras iglesias o estar dividiendo la iglesia que Cristo fundó, porque la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesucristo vino a fundar una sola iglesia, así como en el matrimonio nos viene a dar una sola esposa. Asimismo, Cristo ama a su iglesia y la cuida. Qué bueno compartir con ustedes y espero que aclaren sus dudas en este día tan maravilloso. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Con lupita. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la iglesia. Atención, si quieren búsquenla en su Biblia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. A ver, nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Segundo, según la palabra de Dios, ¿cuántas iglesias hay? Ya va, no me respondan. Otra vez, ya va, no me respondan, ya va. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, Del cuerpo, que es la iglesia. singular o plural. Que es la iglesia. ¿Cómo sabemos que es una? Porque habla en singular. Que lo confirmen los protestantes. Que busquen en su Biblia a ver si es verdad o mentira. A las pruebas me remito. Según la Biblia, Cristo es la cabeza de una sola iglesia. No de dos, no de tres, no de cuatro, sino de una sola iglesia. ¡Ah, bárbaro! El protestante me puede decir, no, eso es mentira, todas las iglesias son el cuerpo de Cristo. Cristo tiene muchos cuerpos, es un monstruo, una cabeza con muchos cuerpos. Muéstremelo con la Biblia y le creo. Si no me lo muestra con la Biblia, no le creo. No le creo. Ahora pregunto, a ver, ¿dice o no dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Me imagino que los protestantes también están de acuerdo. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué quiere decir teológicamente San Pablo cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza del cuerpo? A ver, ¿qué quiere decir teológicamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Como ustedes no lo saben, yo se lo voy a mostrar. Pero antes de mostrárselo, quiero decirle qué significa teológicamente que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Primero, ¿qué significa que Cristo es la cabeza del cuerpo? Sencillo, miren aquí un cuerpo y de aquí para arriba una cabeza. ¿Y qué es lo que gobierna el cuerpo? La cabeza. Pregunto, ¿podemos separar
porque a mí me da la gana, porque yo soy cristiano evangélico, separar la cabeza, la tiro para allá, y el cuerpo para acá, porque a mí me da la gana. Yo soy pastor evangélico y puedo cortar la cabeza, que es Cristo, y poner la iglesia a otro lado y decir, la iglesia no, que es el cuerpo. Cristo sí, que es la cabeza. ¿Se puede o no se puede? Pues cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que ella es su cuerpo, es para iluminar a todos los cristianos del mundo entero que la iglesia no puede ser 2 ni 3 y que la iglesia no puede ser separada de Cristo, que hay una unión tan íntima que nadie puede separar. Pruebas tengo, está en la Biblia. O si no, que algún hermano separado me diga por qué la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que ella es su cuerpo. Aquí no hay opción para varias iglesias, porque sería una cabeza con muchos cuerpos. ¿Saben cuántas iglesias hay en el mundo? Más de 60,000. O sea, Cristo es la cabeza y tiene más de 60,000 cuerpos. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine. ¿Sí o no? Una persona que busque la verdad y que sea pensante, lo ve clarito. Y si no lo ve claro, le presto la lupa. Pero esta es la idea. Ahora pregunto, ¿estoy peleando? No, le estoy mostrando con la Biblia cuál es la verdad de Dios en medio de un mundo donde cada uno dice lo que le da la gana. Pero ojo, antes de decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sabe qué dice? ¿Quién es Cristo? En el versículo 16 dice, ¿quién es Cristo? Ponga cuidado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ese es Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Mira el poder que tiene. Las que hay en los cielos. Ah, bárbaro. ¿Tiene poder o no tiene poder? Creó todas las cosas que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra. Creó todas las cosas que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Creó todas las cosas visibles e invisibles. Mire, capten el poder que tiene ese Cristo que es la cabeza de la iglesia. Visibles e invisibles. Sean tronos. Creó los tronos. Sean dominios. Creó los dominios. Sean principados. Sean principados. Sean potestades. Sean potestades. Y escuchen lo que dice. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Saben qué quiere decir eso? Que por encima de Él no hay nadie. Y esa es la cabeza ¿de quién? Naguara. ¿Y qué tal el que se meta con esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que la cabeza, ¿sabe quién es? El que hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados. Tonto el que se meta con esa iglesia. ¿O no? ¿Sabe con quién se está metiendo? Nada más ni nada menos que con el Todopoderoso. A bárbaro. No se está metiendo con el Papa, no se está metiendo con los obispos, no se está metiendo con el cura. Se está metiendo con el que creó las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Pues todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él. Y para Él. Y para Él. Escuche lo que sigue. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y ahí viene, respiren profundo.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él, por Él, existen en el tiempo, subsisten. Ahí viene, escuchen lo que sigue, escuchen lo que sigue. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Lo ven? ¿Otra vez? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Que se metan con la iglesia. Métanse con la iglesia. Se están metiendo con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién defiende la iglesia? Ustedes no saben que la iglesia lleve 2000 años. Ustedes han leído la historia como el imperio romano, el más grande de los imperios que ha existido, atacó a la iglesia. Pregunto, ¿la destruyó? El comunismo en el mundo ha atacado a la iglesia. ¿La han destruido? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el que gobierna todas las cosas, el que hizo todas las cosas. Si el mundo conociera y creyera esta verdad, no habría en el mundo una persona que se atreviera a meterse con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y Él hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Por qué me voy a meter con esa iglesia? Ya saben quién la va a defender. Ni el mismo diablo podrá vencer esa iglesia. ¿Se acuerda cuando Cristo la fundó? ¿Sí se acuerdan o no estaban ustedes cuando es? Que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dijo, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, porque Él, que es el que hizo todas las cosas, es la cabeza de esa iglesia. Él la defiende, como dice San Pablo. Él la cuida, Él la ama, lo dice San Pablo en Efesios 5:25 en adelante. Hablando de la iglesia, y después dice que Él la cuida, Él la alimenta, Él la protege a esa iglesia, que es una. ¿Quién podrá contra ella? Si quiere, mira lo que dice Efesios 5, desde el 25 en adelante, para que se dé cuenta, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que Él la defiende, Él la cuida. Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias? La iglesia. Pregunto, ¿Cristo la ama o la odia? La ama, una iglesia. Y ahora, los maridos deben seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Que ama a la... Y así los maridos deben amar. ¿Está hablando de una o de varias? Ahí me asegura que la iglesia es una. Como el marido debe tener una. O las mujeres están de acuerdo que el marido tenga varias. A ver, ¿qué sienten ustedes que el marido tenga varias? No. Pero la Biblia dice que el marido debe tener una esposa, a ejemplo de Cristo, que tiene una iglesia, o sea, una esposa, de otra manera, un cuerpo. Y además, aquí está el detalle que los hermanos separados nunca han estudiado, que Cristo ama la iglesia. Maridos, otra vez, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Listo. Nadie me puede decir que Cristo odió a la iglesia, entonces mandó a Constantino para que la destruyera. Aleluya, gloria al Señor. Porque esa iglesia se prostituyó. Y Cristo la abandonó y le dice a los maridos, abandonen a su mujer como Cristo abandona la iglesia y cámbiala por 2 de 15. No, así no es. Como Cristo amó a la iglesia. Y a ver, ¿qué más? Dice. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Singular o plural? Y se entregó a sí mismo por ella. Singular, no dice, y se entregó por todas las iglesias. Por una iglesia. Siga.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Esa iglesia es pecadora? ¿Cómo sabemos? Pues Él la va a purificar, Él la va a bañar, Él la va a limpiar. Si no fuera pecadora, ¿para qué la limpia? ¿Para qué la baña? Si no tiene pecado. A fin de presentársela A fin de presentársela a sí mismo. a sí mismo. Vamos a ver, la lupa, que lo vea el mundo entero. ¿Cuántas iglesias quiere presentarse Cristo a sí mismo? Una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. Respiren profundo. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de esta palabra de Dios, que es una lámpara para nuestros pasos, que es una luz en el sendero? Y dice que Cristo quiere Una iglesia. respeto a los pastores que dicen que Cristo quiere todas las iglesias y Cristo quiere muchas iglesias. Mis respetos. Puede hacer un nuevo evangelio. El evangelio según usted. Pero el evangelio según Cristo dice que es una iglesia. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de eso? Y yo se lo explico. ¿Qué es lo que no entienden? A mí, cuando estaba en la escuela, me enseñaron que una era una. Y a los protestantes le enseñaron que una significa muchas. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Lo ven o no lo ven? Y estoy leyendo la Biblia, Reina Valera. aunque le quitaron sabiduría. Que algún día los protestantes preguntan, ¿por qué le quitamos sabiduría? Se quedaron sin sabiduría. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Presentársela a sí mismo significa que Él la fundó, que Él tuvo la iniciativa, que Él fue que la creó. Y Él mismo se la regaló porque Él quiso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso no es Él el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, lo celeste, lo terrestre, lo visible, lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades? Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¿Acaso no lo hizo Él? Él quería darse una iglesia. Queridos hermanos separados, cuando ustedes sean dioses, ustedes fundan su propia iglesia y la salvan ustedes. Pero aquí vemos que Cristo fundó una iglesia. Y escuche lo que sigue, por favor. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, Por eso dejó la confesión, para limpiarla de todas esas manchas. sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Vieron el ejemplo de Cristo? Así también debe ser el marido. Amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Como a sus mismos cuerpos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Escuchen lo que viene. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cristo ama a la iglesia, se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Escuchen. Nadie, otra vez, nadie, escuchen. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aquí queda destruida la doctrina de los protestantes que dice que Cristo aborreció la iglesia católica, que es su propio cuerpo, su propia carne, y que esa iglesia se prostituyó, Constantino la destruyó, y entonces Cristo al destruirla dijo: voy a mandar en el 2000 a los protestantes para que funden mi iglesia. A Petronilo le patina y coco, le patina y coco. A otros con ese cuento. Aquí dice, mire cómo se destruye la doctrina protestante. Nadie, Cristo tampoco, aborrece jamás su propio cuerpo. Dígalo otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Y por qué los protestantes dicen que Cristo aborreció la iglesia? Al contrario de lo que dicen los protestantes, al contrario, vean, Sino que al contrario, sino que
la sustenta ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta con el pan vivo bajado de él, a la Eucaristía, la sustenta. y la cuida. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué hace Cristo? La sustenta y la cuida. Perdón, ¿saben qué significa la cuida? ¿Usted cuida a su esposa? ¿Usted cuida a su hija? ¿Usted cuida a su moto? ¿Va a permitir que otro venga y se lleve a su esposa? ¿Va a permitir que venga alguien y le preñe a su hija? ¿Va a permitir que alguien venga y se robe su moto? La cuida. ¿Qué significa que la cuida? En castellano significa el que se meta con la iglesia, que es mi cuerpo, se mete conmigo, que soy la cabeza. La alimenta y la cuida. Vean, queridos hermanos católicos, la diferencia de ser protestante a ser católico. Estamos en la una y única iglesia que fundó Cristo, pero no solo la fundó, jamás la aborrece, pero no solo eso, la alimenta y la cuida. Bien, queridos amigos y hermanos, qué gusto poder escuchar la palabra de Dios que nos viene a mostrar clarito como el agua, clarito, cómo Cristo es la cabeza de una sola iglesia. No podemos andar buscando en otro lugar a toda aquella persona que nos viene a decir que la Iglesia Católica no es la que Cristo fundó, porque en la palabra de Dios nos viene a decir que Cristo ha fundado una iglesia, que Cristo es la cabeza, así como dice la palabra de Dios, Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es su iglesia. Y no solamente eso, sino que es una sola iglesia. ¿Qué esperas tú para estar en la única iglesia que Cristo fundó? Yo te invito a que estudiemos la palabra de Dios y podamos descubrir a través de estas enseñanzas la verdad que es de Dios. Por eso compartan, suscríbanse y vamos a enviar este video a todas aquellas personas que no están en la verdadera iglesia que Cristo fundó, que no están dentro de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde siempre. Amén.